Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vayamos al texto en Juan capítulo 20, versículo 24 al versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 24 al versículo 29. Voy a rogar que se pongan sobre sus pies, por favor. Y hagamos esta lectura juntos de manera acostumbrada. Dice el texto: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, jamás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de venir a su lugar que usted nos ha dado, Dios. Nos ha regalado este lugar para que nosotros como iglesia nos reunamos a celebrar la gloria de su nombre. Gracias, Padre, por permitirnos cantar a usted. Gracias por permitirnos orar a usted. Gracias por permitirnos meditar en usted. Gracias por permitirnos, Dios, estar aquí. Ahora, Dios, queremos pedirle que en su gracia, en su bondad, Padre, nos hable con su palabra. Bendíganos, Dios, con su palabra. Que su palabra corra y sea glorificada en medio nuestro, Señor. Padre, rogamos que, como hablábamos la semana pasada, Cristo sea reconocido como Rey, como grande, como Dios en medio de nosotros. Ayúdenos, Padre. Bendíganos, Dios. Favorezcanos, Padre. Traiga edificación, traiga bendición y muestre su gracia trayendo salvación en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos y amigos que nos visitan. Juan capítulo 20 es el capítulo que hemos estado viendo y hemos estado observando el capítulo en el contexto de la resurrección. Y hemos visto varias cosas en este capítulo. Hemos visto la evidencia de la resurrección. Hemos visto la persona de María Magdalena. Hemos visto el día del Señor, el día domingo, día de la adoración del Señor. Y como dijimos al introducir la persona de María, aquí nosotros tenemos algunos eventos, pero también este texto nos permite detenernos en la vida de dos personas, en la vida de dos personas. Y vimos ya uno y la gracia de Dios en este personaje, como es el caso de María Magdalena. María Magdalena, recipiente de la gracia de Dios.
Y como hemos anunciado a través de nuestro grupo de WhatsApp, hemos estado viendo entonces, hemos anunciado la persona de Tomás. Y hemos titulado este sermón, Tomás el dídimo del escepticismo a la adoración. Tomás el dídimo del escepticismo a la adoración. Y yo me propongo compartir con ustedes estos textos, versículo 24 al versículo 29. Y el tema del texto, el tema de la exposición, es también el bosquejo de la exposición. El tema de la exposición, Tomás el dídimo, del escepticismo a la adoración, es el mismo bosquejo del sermón. Ya ustedes saben cuál es el bosquejo. Entonces, ¿cuántos puntos tiene el bosquejo? 3 puntos. Y tienen que aceptar 1 de aplicación. No vamos a hacer como Jonathan y Cabiel, que son característicos, diciendo, ¿cuál es lo que ustedes ponen ahí? Hay otra ahí. Es un apéndice. Y el apéndice. Está bien, vamos a utilizar y uno de aplicación, que lo utilizaremos en conclusión. Tomás el dídimo del escepticismo a la adoración. El versículo 24, nosotros tenemos la introducción de el personaje Tomás. Y el versículo dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Obviamente cuando Jesús vino se está refiriendo a ese evento que hablábamos la semana pasada, cuando Jesús vino ese primer día de la semana. Y el texto en la introducción a Tomás nos dice 3 cosas de Tomás. Lo primero que nos dice que Tomás era llamado el dídimo. Y esta expresión es, Tomás era llamado el gemelo. Y es lo que el texto nos brinda, no nos dice si era con una hembra o si era con otro varón, pero así es reconocido Tomás en cada uno de los evangelios. Tomás el dídimo. En la introducción de este personaje, otro dato que se nos da de Tomás es que Tomás era uno de los 12. Tomás era uno de los 12. Y este texto entonces lo que está apuntando a un grado de intimidad, a un grado de gracia que el Señor mostró para con Tomás. Recordemos que la Escritura marca o nos deja ver esta elección o este grado de cercanía o un número contado. El texto mismo aquí nos dice, nos habla del discípulo amado. La Escritura nos habla de 3 que estaban más cerca de Jesús. Hay otro rango de grupo que incluye los 12. También la Escritura nos habla de unos 70 que fueron enviados. El libro de Hechos nos habla de unos 500. Bueno, aquí el texto lo que nos revela que Tomás era uno de los 12 discípulos. De los 12 discípulos. Y como bien dije en una de la exposición, no que este era el cuerpo o todo el grupo del Señor. De hecho, el argumento de presentar los diferentes grupos nos dice que Jesucristo tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Pero aquí está Tomás siendo identificado como uno de los 12, este grupo exclusivo de apóstoles. El texto nos dice también acerca de Tomás. En el versículo 24 nos da un detalle, haciendo alusión, como ya dije, a la exposición del domingo pasado, del primer día de la semana, cuando el Señor Jesucristo se le presenta a su discípulo en su aparición, valga la redundancia. Dice el texto, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Cuando ellos estaban reunidos el primer día de la semana, llenos de temor, todos juntos. En esa primera ocasión que el Señor Jesucristo le dijo, paz a vosotros. En esa primera ocasión cuando Jesucristo le mostró las manos y el costado a sus discípulos. En esa primera ocasión cuando sus discípulos al ver la evidencia se regocijaron con el Señor. En esa primera ocasión cuando el Señor Jesucristo le repitió, paz a vosotros. Cuando el Señor Jesucristo le encomendó y le dijo, como me envió el Padre, así yo también le envío. En esa ocasión cuando el Señor Jesucristo le da su espíritu, en esa encomienda, en esa ocasión, como dice el texto en el versículo 23, a quienes redimiese los pecados les son redimidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Esa autoridad que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Esa autoridad que consistía en ellos ser recipiente del mensaje que al creerlo el hombre recibe perdón de sus pecados. Es en esta ocasión, es a eso que está refiriendo el texto cuando dice, y Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora el texto no nos dice la causa por la cual Tomás no estaba con ellos. Algunos escritores escriben acerca de posibles causas. A la luz, hay algunos que dicen que a la luz del acontecimiento y dado como Tomás era, Tomás dio todo por acabado y no estaba con el grupo. Se había distanciado, pero el texto no lo dice. Quedémonos que el texto solo nos dice que no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y esa es la introducción que el mismo Juan nos da de Tomás en este texto, en el contexto de la resurrección y las apariciones del Señor Jesucristo. Veamos entonces en segundo lugar, ya hemos visto Tomás el Dídimo, del escepticismo a la adoración. Veamos entonces el escepticismo de Tomás. ¿A qué nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de escepticismo? Bueno, el escepticismo es una tendencia o una postura que lleva a cuestionar diversos hechos o situaciones, exigiendo pruebas o demostraciones a modo de evidencia. A modo de evidencia. Según esta definición, es una tendencia, es una postura. ¿Y a qué te lleva esta postura? A cuestionar, a hacer pregunta en el sentido mayormente negativa, pregunta en el sentido mayormente esperando lo peor, acerca de hechos o situaciones. Y esta definición nos dice que esto lo hace para exigir pruebas o demostración a modo de evidencia. Esa es la definición del escepticismo en sentido general. Viendo entonces esta definición, que pueden aparecer otra, pero compartiendo características, viendo esta definición, entonces veamos el escepticismo de Tomás. En un sentido, con la simple lectura, el texto introduce a Tomás en un sentido contrario al ambiente que se está presentando anteriormente. ¿Cuál es el ambiente? Un ambiente de gozo, un ambiente de nueva esperanza, un ambiente de fuerte temor, de alegría, un ambiente de confirmación,
Un ambiente de recibir del Señor sus mandamientos y su capacitación por su espíritu. Un ambiente de nueva encomienda. Y allí están los discípulos llenos de gozo y alegría porque han creído. Y es este ambiente lleno de luz, es este ambiente lleno de todo el mundo en la misma línea, lleno de alegría, efervescencia. Entonces el texto presenta a Tomás con una nota diferente. Con una nota diferente. ¿Y cuál es esa nota? Versículo 24, dice el texto, pero Tomás. Y ese pero Tomás, no es que Tomás era diferente a los demás, como vamos a ver más adelante, sino que ese pero Tomás está refiriéndose a lo que viene ahora partiendo del evento que se está presentando anteriormente. ¿Cuál es el evento? La aparición del Señor Jesucristo y la reacción de sus discípulos. Una reacción de gozo y se fue el temor, nueva encomienda y el Señor nos está con nosotros. Pero Tomás, introducido Tomás en el versículo 24 en sentido opuesto al ambiente y la reacción de los discípulos que estuvieron presentes en la aparición del domingo anterior del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 25 nosotros tenemos el escepticismo de Tomás expresado. El escepticismo de Tomás expresado. El versículo 25 dice el texto, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor pues hemos visto. Y según el contexto y según lo que ellos habían recibido antes, a la semana siguiente, en esa semana, al primero que la Escritura registra que ellos le comparten lo que habían recibido del Señor es a Tomás mismo. ¿Están entendiendo? A Tomás mismo, ya uno que había creído. Hemos visto al Señor. A uno de los de ellos que había creído en Cristo, me refiero. A uno de los de ellos le dan las buenas nuevas. A uno de los de ellos le comparten la resurrección de Cristo. Lo hemos visto. Y ahí el texto no dicen que ellos le dijeron, hemos visto sus manos y su costado. No lo dice el texto. Pero el contexto nos permite, por lo menos, pensar que ellos le dijeron lo que Tomás luego va a puntualizar. Si no veo esto y esto. No creeré. Ellos les dijeron pues al Señor hemos visto. ¿Y qué ellos vieron del Señor? ¿Qué vieron los discípulos del Señor? Vieron su persona. Le vieron a Él. Pero el versículo 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró ¿qué? Versículo 20. Le mostró las manos y el costado. Ellos vieron sus manos y su costado. Ahora el texto nos dice solo que ellos le dijeron al Señor hemos visto. Pero ellos vieron lo que entonces Tomás va a expresar o va a citar expresando su escepticismo. Versículo 25. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, primero, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, segundo, y metiere mi mano en su costado, tercero, conclusión, no creeré. ¿Están viendo? De manera que esto es un escepticismo no emocional, él está sobrio, él está con detalle.
Él está consciente y es responsable de su actitud y su disposición. Porque Él dice claramente, si yo no viere sus manos la señal de los clavos. Él no se conformó con decir, mira, si yo no lo veo, yo no voy a creer. Si no lo veo, no voy a creer. Sino que Él, como escéptico, pide los detalles. Como escéptico, demanda para entonces creer. Demanda para entonces estar de acuerdo. 3 cosas. Ver en las manos la señal de los clavos. Meter sus manos en donde estaban los clavos. Sus dedos, perdón. Y meter su mano en el costado. Dice él claramente, no creeré que. No creeré en Cristo. No, el texto lo que está diciendo es, no creeré que ustedes lo han visto. No creeré lo que ustedes me están diciendo. No creeré su reporte. No creeré su aparición. No creeré su aparición. Y en este versículo 25 nosotros tenemos claramente el escepticismo de Tomás expresado con detalle, analizado, presentando su argumento y presentando qué es lo que él quiere, su condición. Ahora, no sé ustedes, pero Tomás es uno de los personajes que yo pienso en él y pienso negativo en él. Hay grados. No sé, vamos a ver si ustedes lo tienen igual que yo. Hay grados. Está Judas. No es así. Está Tomás. Y está Pedro. ¿No, verdad? Y Judas lo descartamos. A Tomás hay algunos que lo descartan. Hay algunos que lo descartan. De hecho, como le han llamado, Tomás el incrédulo. Tomás el incrédulo. Y se le dice Tomás el incrédulo. ¿Sabe qué? Que Tomás no creyó en Cristo, en sus promesas, en su persona, a la misión que él vino. Pero no es eso, amados hermanos. ¿Me dio a entender? No es eso. De manera que reseteemos nuestra mente de Tomás. No sé, yo tuve que resetearla. Ahora le invito a ustedes a pensar y resetear y cambiar el concepto de Tomás. Así como cambiamos el concepto de María Magdalena. Y vimos la gracia de Dios en ello. Digo esto por la fama que tiene Tomás. Y realmente Tomás es reprendido, como vamos a ver más adelante. Pero este escepticismo de Tomás, nosotros tenemos que verlo en la justa perspectiva. Tenemos que entenderlo. Y es en esto que quisiera que nosotros veamos el escepticismo de Tomás entendido. El escepticismo de Tomás entendido. Como dije en la introducción, Tomás es mencionado en cada uno de los relatos del Evangelio. Sin embargo, es en el Evangelio según Juan que nosotros tenemos los detalles de la vida de Tomás. Los detalles de la vida de Tomás. Y en estos detalles que nos da Juan acerca de Tomás, nosotros podemos ver y confirmar que Tomás es un verdadero creyente, amante del Señor Jesucristo. Escuchen esto. Tomás, según el testimonio de Juan, que es el que se detiene a darnos los detalles de la vida de Tomás. Según Juan, Tomás es un verdadero creyente, amante del Señor Jesucristo, aunque con debilidad. Lo que le estoy diciendo es que así como una vez vimos a Pedro, que el pastor Jensen lo estaba exponiendo en el contexto de esta exposiciones de Juan,
Y allí estábamos todos, revelado en Pedro, asimismo todos somos Tomás. Todos somos Tomás. Y que Dios nos libre de ser Judas. Pero estemos conscientes de que tenemos una vida igualita que la de Tomás. Igualita que la de Pedro. Según el testimonio de Juan, es verdadero creyente. Es amante del Señor Jesucristo con su debilidad. Lo primero que nosotros observamos de Tomás, nosotros lo encontramos en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 7. En el contexto del anuncio de la muerte de Lázaro. Y cuando el Señor Jesús recibe el anuncio de las hermanas de Lázaro, miren el 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y al juez que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no ve la luz del mundo. No ve la luz en él. Dicho esto, les digo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y ahí entonces Juan introduce a Tomás y dice el texto: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Están entendiendo? Es partiendo de este evento que se puede observar de Tomás. Es un fiel creyente en el Señor Jesucristo. Es un fiel creyente y amante del Señor Jesucristo, con debilidad, negativo, esperando lo peor, esperando lo negro, lo oscuro, esperando que no va a resultar, pero dependiente del Señor, pero confiado en Él. Dice el texto: dijo Tomás, llamado al Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué? Para que muramos con él. Es una expresión de realmente es negativo. Realmente se espera lo peor, pero estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto también a morir. Tú eres el que sabe. Yo doy mi vida por ti también. ¿Están entendiendo el punto? Tomás no se queda aquí. El Señor Jesucristo va y resucita a Lázaro, y Tomás está allí. Tomás está allí. Porque él, con toda y su negatividad, con toda y su esperar lo peor, estaba dispuesto no solamente a esperar lo peor, sino a experimentar lo peor por causa del Señor Jesucristo. De manera que nosotros debemos de actuar con sabiduría para el trato con los discípulos y el trato los unos para con los otros. El trato los unos para con los otros. Porque muchas veces nosotros descartamos. Y aquí está Tomás.
expresando su debilidad. Y quizá no solamente su debilidad, lo está expresando, pero Tomás, entendamos, los discípulos acababan de sentenciar a Cristo. Acababan de decir, mira, no, vamos a apedrearlo. Este hombre hay que matarlo. Hay una persecución clara. Y el Señor Jesucristo quiere volver. Y es en este contexto que Tomás entonces muestra su debilidad. Muestra su debilidad, pero también muestra su fe inquebrantable en seguir al Señor Jesucristo. En seguir al Señor Jesucristo. Pero no solamente en Juan capítulo 11 nosotros tenemos a Tomás, sino que también en Juan 14 el texto nos habla y nos da una descripción de Tomás y su tendencia. Recuerden que el texto en Juan 14 es un texto que se desarrolla a través de preguntas y respuestas, como lo expusimos. Y el primero que interviene en este texto, aparte del Señor Jesucristo, es el mismo Tomás. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le digo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Otra vez Tomás ahí está mostrando su debilidad colectiva con el grupo. Porque luego entonces Felipe le pregunta. Y luego otro le pregunta que según nosotros y según lo que nosotros vemos, el trato del Señor Jesucristo para con ellos, el caminar de Cristo para con ellos, no había que hacerla. Pero lo que estamos viendo aquí son hombres con debilidad, en el cual estaba incluido Tomás, pero verdadero creyente y amadores de Cristo. Verdadero creyente y amadores del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? ¿Qué es lo que debemos de confirmar? Era que si teníamos a Tomás en el grado de Judas, quitémoslo de ahí. Quitémoslo de ahí. Porque Tomás era un verdadero creyente. Tomás era un verdadero creyente. Un verdadero creyente como los demás discípulos. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí de este texto? Bueno, que el escritor, dirigido por el Espíritu de Dios, Dios en su soberanía escoge esta escena de la historia de la redención para mostrarnos su gracia. Pero no es que esta escena, esta vivencia de Tomás es una vivencia o un escepticismo exclusivo de Tomás. Lo que quiero decirle ahora es que el escepticismo de Tomás es un escepticismo acompañado. Es un escepticismo acompañado. De hecho, en este mismo capítulo, ¿cuándo Juan y Pedro creyeron? ¿Cuándo Juan y Pedro creyeron? ¿Alguien recuerda? Cuando vieron, cuando las evidencias lo dejaron convencido. Obviamente la diferencia entre ellos y Tomás es que ellos no argumentaron y no pusieron condiciones. Pero en cuanto a creer o no la resurrección, cada uno de ellos experimentaron lo mismo. Esperaron evidencia. Esperaron evidencia. Fue cuando vio, entonces creyeron. Pero no solamente a Tomás aquí el texto, la escritura, le resalta su escepticismo en cuanto a la aparición del Señor Jesucristo.
Observemos qué dice el texto en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículos 16 y 17. Dice el texto: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban. Pero algunos dudaban. ¿Están entendiendo? Cuando le vieron le adoraron. Los 11 fueron a Galilea y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 11. Dice el texto: ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? Marcos capítulo 16, versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. No creyeron. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Ni aún a ellos creyeron. ¿Qué creyeron? El evento de la resurrección. Versículo 14 dice el texto: finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitar. Ay, quitemos a Tomás. Quitemos a Tomás y pensemos lo que hemos escuchado otras veces, que los discípulos, aparte de Judas, eran verdaderos creyentes, fieles a Cristo, amadores de Cristo, llenos de debilidad. Llenos de debilidad. Pero esto se expande, dice el texto, en Lucas. Vayamos allá. Lucas. Capítulo 24, versículo 37, dice el texto: entonces, espantados y atemorizados, pensando que veían espíritu, cuando le dijo: paz a vosotros. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vosotros estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y tomó también a ellos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estando maravillados, les digo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él le tomó y comió delante de ellos. Obviamente aquí la incredulidad que muestra este texto ya al final es por causa de gozo. Estaban regocijados, emocionados. Pero el espíritu, el ambiente era: no creo. De todos los discípulos. De todos los discípulos. De manera que este texto, Juan aquí capítulo 20 y los demás evangelios nos dicen que este escepticismo de Tomás era un escepticismo compartido entre todos los discípulos. Entre todos los discípulos. Tomás entonces da un paso más y él pone exigencia. Si no. Pero es un escepticismo compartido.
En último lugar, en este segundo punto, en cuanto al escepticismo de Tomás, veamos el escepticismo de Tomás siendo reprendido. El escepticismo de Tomás reprendido. Vayamos a Juan capítulo 20 nuevamente. Juan capítulo 20, versículo 26. Dice el texto que luego que Tomás dice, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. El versículo 26 y 27 entonces nos dan la reprensión o la confrontación al escepticismo de Tomás. Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, 1, y mira mis manos, 2, y acerca tu mano y métela en mi costado, 3, y no seas incrédulo, sino que creyente. Y no seas incrédulo, sino creyente. En estos dos textos nosotros tenemos la reprensión o la confrontación al escepticismo de Tomás. ¿Qué es lo primero que nosotros observamos en esta confrontación o reprensión del escepticismo de Tomás? Versículo 26 y versículo 27. Lo primero que nosotros observamos otra vez, la aparición del Señor Jesucristo el primer día de la semana. Estando otra vez los discípulos reunidos 8 días después. Y ahí dice, y Tomás estaba con ellos, y con ellos Tomás. En ese contexto, no se lo digo el lunes, ni el martes, ni el miércoles, como decíamos la semana pasada. No, esperó el siguiente primer día de la semana. Y allí entonces Tomás recibe respuesta a su escepticismo. ¿Y cuál es la respuesta a su escepticismo? ¿Cómo el Señor muestra esa respuesta a Tomás? Lo primero que observamos en el texto es que el escepticismo de Tomás es respondido por Dios mismo. Por Dios mismo. Que el texto dice que Jesús vino a sus discípulos 8 días después, según el texto, según el testimonio del texto. Jesús no se había parecido a su discípulo otra vez. El Señor no se había parecido a su discípulo otra vez. No tenía otra aparición, no tenía otra experiencia. Desde el primer domingo que se le apareció al grupo. El texto no lo registra. Y el siguiente domingo, entonces están todos unidos. Pero es antes de ese domingo que los discípulos le dicen a Tomás, al Señor hemos visto. Es durante de la semana. Y el Señor Jesucristo, el primer día de la semana siguiente, el día del Señor, el día de la adoración, entonces se aparece a sus discípulos. Estando la puerta cerrada, allí se pone en medio. Y dice paz a vosotros, el mismo saludo, con la misma implicación que expresamos el domingo pasado. Luego digo a Tomás, wow, se dirige a Tomás. ¿Y qué él dirige a Tomás? La misma palabra que Tomás le había dicho, la misma exigencia, la misma condición que Tomás había dicho. Cristo entonces le responde. ¿Quién le dijo eso a Cristo? Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios.
Él conoce no solamente los pensamientos, no solamente la palabra. De hecho, ¿recuerdan lo que dice el Salmo? Antes que esté en la palabra en mi boca, ya tú la sabes. ¿Tú sabes quién es tú? Cristo. El Señor Jesucristo. Es quien conoce los pensamientos de Tomás. Es que conoce los pensamientos de nosotros. Es que conoce las palabras que Tomás va a expresar. Es que conoce las palabras que nosotros vamos a expresar. Y él muestra su deidad, respondiéndole a Tomás con todos los detalles que él pidió. Pero no solamente eso, sino que este Cristo, al mostrar su deidad, actúa delante de Tomás respondiendo o reprendiendo su escepticismo. Lo hace con autoridad. Lo hace lleno de verdad. Imagínense la escena, imaginémonos la escena. Sin rodeos, el Señor Jesucristo llega a la reunión de los discípulos y están todos allí. Y Él llega y le dice, pasa a vosotros. ¿Y sabe dónde fue de una vez? Directo al corazón de Tomás. Directo a Tomás. No es que hay algunos de ustedes... se está oyendo que algunos están exigiendo cosas sin puya. ¿Sabe lo que puya no es? Sin rodeo. Pasa a vosotros. Luego digo a Tomás, pon aquí tus dedos, pon aquí tus manos. ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Autoridad, firmeza. Lo confrontó. No le anduvo con rodeo. Fue al punto con Tomás. Y me encanta este texto porque el Señor Jesucristo no solamente le va a Tomás con firmeza y directo, sino que el Señor Jesucristo es condescendiente. Es condescendiente. ¿Saben por qué es condescendiente con Tomás? Porque si ustedes se fijan, el Señor Jesucristo le está dando a Tomás lo que Tomás pidió. ¿Están entendiendo? Pero eso no es debilidad del Señor Jesucristo. Eso es gracia del Señor Jesucristo para Tomás. Gracia del Señor Jesucristo para Tomás. Porque él bien podía dejarlo sin evidencia. Él bien podía dejarlo sin mostrarle. Él bien podía dejarlo sin argumento. Y que se quede en esa condición. Pero nuestro Cristo es un Dios lleno de gracia, de verdad, pero también de gracia. Así Él obra. Así está llena su iglesia. Así está lleno su pueblo. Así está formado el grupo de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Lleno de hombres y mujeres que no argumentaron delante de Dios y solo creyeron. Pero también compuesto por hombres sabios, escépticos, con dureza, que exigieron evidencia, la encontraron y creyeron. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. El Señor le está dando lo que ellos piden, pero no para que ellos ganen, sino para que ellos, perdiendo, ganen. ¿Me di a entender? O ganando, perdiendo. Ganando, pierdan. ¿Me di a entender? ¿Cómo ellos ganan? Mira la evidencia. ¿Cómo ellos pierden? Creyendo. Creyendo. Y al final es ganancia. Al final es ganancia. Pero lo que estoy presentando aquí, el texto es la gracia de Cristo al darle lo que pide. Al darle lo que pide. Saben que hay tipos de liderazgo, ¿no? ¿Verdad? Obviamente eso se conoce.
El Señor Jesucristo es el líder perfecto. El líder perfecto. Hay líderes que no se le puede llevar la contraria. Hay líderes que no se le puede poner condiciones. Hay líderes que si usted le pone condiciones, ahí mismo usted renuncia. Ahí mismo usted perdió la confianza. Pero ¿cómo que condiciones? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿No quiere? ¿Te fuiste? Lo soltamos, como decimos nosotros. Lo soltamos. Tiene que venir con mi condición. Si le presenta una condicionante, mochado. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo lleno de gracia y bondad para con Tomás. Dándole a Tomás lo que él está pidiendo. No solamente le da a Tomás lo que él está pidiendo, sino que reprende a Tomás y le dice, es una respuesta, como ya dije. El escepticismo de Tomás aquí está siendo reprendido, está siendo confrontado. Y ahí entonces le dice, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. ¡Qué reprensión! Una reprensión llena de gracia, sí, gracia, bondad, sí, paciencia, condescendencia del Señor Jesucristo para con Tomás, es verdad, pero lo confrontó y le exhorta y le dice, no seas incrédulo, sino creyente, y es con esta reprensión del Señor Jesucristo, esta última declaración del Señor Jesucristo, o este argumento del Señor Jesucristo, cuando le dice solo una cosa, en ese texto, es solamente una cosa. En el versículo 27, Él está diciéndole a Tomás, mira lo que me pediste, mira lo que tú estás pidiendo, y después concluye pidiendo una sola cosa. No sea incrédulo, sino creyente. En otra palabra, cree en mí. ¿Están entendiendo? Cree en mí. Y esa sola palabra, esa sola indicación, ese solo mandato de Cristo, esa sola palabra de Cristo directa al corazón de Tomás. Entonces cambia a un Tomás del escepticismo a la adoración. El versículo 28 y 29, nosotros tenemos entonces la adoración de Tomás. La adoración de Tomás. Dice el versículo 28, a raíz del mandato del Señor Jesucristo, de la reprensión del Señor Jesucristo para con Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí en esta declaración de Tomás? Lo que nosotros observamos aquí en esta declaración de Tomás es que el propósito de todo el libro se cumplió aquí ya. Directamente. El propósito del libro, que lo vamos a leer mañana. Mañana no. No estoy en la escuela. El domingo siguiente. Para eso se escribió. Para que todo el mundo, para que el mundo entero declare de Cristo, Señor mío y Dios mío. Vemos a Tomás con su escepticismo y vemos a Tomás reprendido por Cristo e indicado por Cristo a que crea, y entonces Tomás pasa del escepticismo a adorar a Cristo. Pasa de la exigencia, de la evidencia, pasa del cuestionamiento a la adoración, pasa del cuestionamiento a la rendición, pasa del cuestionamiento al reconocimiento. Del cuestionamiento al reconocimiento.
¿Y qué él dice del Señor Jesucristo? Oh, le digo, Señor mío y Dios mío. Dueño de mi vida. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Tú eres quien sabe. Tú eres quien tiene la autoridad. Tú eres el sabio. Tú eres que controla todas las cosas, toda la creación, todos los eventos. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el dueño de toda vida. Tomás aquí está reconociendo que Jesucristo es el creador de los cielos y la tierra, como Juan comienza. Tomás está aquí reconociendo que Jesucristo es Dios. Que es la evidencia de todo este libro. Pero observemos el detalle de la declaración de Tomás. Es una declaración personal. Es una declaración de adoración personal. Es una confesión personal. Él dice, Señor, ¿qué? Mío. Y Dios mío. Y es bueno notar este detalle porque él está ahí, miren, junto con los otros. En el contexto de una efervescencia comunitaria, de una efervescencia colectiva. Y está todo el grupo ahí. Y están emocionados todo el grupo. Y toda la nación ya. Cristo ha resucitado. Y el nuestro resucitado. No es colectivo. No es colectivo. Es una adoración personal que Tomás está declarando aquí. Es una declaración personal. Nosotros nos reunimos y pertenecemos a la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Y somos miembros de esta comunidad. Y compartimos y tenemos comunión con otra iglesia. Y tenemos familias, algunos de nosotros. Familias que incluyen a otros y decimos ser una familia cristiana. Oh, amados hermanos. ¿Podemos decir que Cristo es nuestro Dios y Señor como iglesia? ¿Podemos decir que Cristo es nuestro Dios y Señor como familia? Pero un poquito más personal y directo y aplicativo a este texto de manera directa. ¿Usted está convencido de que Cristo es su Señor y su Dios? ¿Estamos nosotros convencidos de que podemos decir esta declaración? De que hemos dicho esta declaración, de que vivimos de acuerdo a esta declaración del señorío y la deidad de Cristo. Tomás tuvo este privilegio. Tomás tuvo esa gracia de Cristo. Aunque desde el mundo, desde el campo del escepticismo, fue salvado por la gracia de Cristo para reconocer a Cristo como Señor. Tomás tiene el privilegio entre los discípulos de ser el único en hacer esta declaración. El único en hacer esta declaración. Dice Arthur Pink al respecto, así como el ladrón se convirtió en dueño del señorío de Cristo desde la cruz, así como José y Nicodemo fueron los que honraron el cuerpo muerto del Señor, del Salvador, aunque antes le seguían escondida por temor a los judíos, así como las mujeres fueron las primeras audaces en el sepulcro. Así como el infiel Pedro fue al que Cristo le ordenó, apacienta mis ovejas. Así como el principal perseguidor de la iglesia primitiva se convirtió en el apóstol de los gentiles, así también el escéptico y materialista Tomás fue el único que le dijo, Señor y Dios mío. Y dice Arthur Pink, cerrando la cita, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Salvador.
sobreabunda la gracia de nuestro Salvador. Tomás, exigiendo y mostrando su escepticismo, Cristo lo transformó en un verdadero adorador. ¿Qué vemos nosotros de esta adoración? No solamente la adoración de Tomás fue siendo declarada, sino que nosotros observamos la adoración de Tomás siendo aceptada. La adoración de Tomás el incrédulo siendo aceptada. Versículo 27, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29, Jesús le dijo, no me digas así. Yo no soy tu Señor, yo no soy Dios. No, Jesús aceptó eso porque Él es Señor. El Señor Jesucristo aceptó, yo soy tu Dios, sí, yo soy tu Dios. Con esta reprensión, con esta orientación que el Señor Jesucristo, esta muestra de gracia, de mayor gracia de Cristo, en el versículo 29, nosotros vemos a Cristo aceptando, diciéndole a Tomás, sí, yo soy Dios. Sí, yo soy tu Señor. Sí, tú bien has dicho. Yo soy el creador, yo soy el dueño, yo soy el Señor. Yo soy el que sustento y gobierna todas las cosas. Yo soy el Dios de la creación, yo soy el Dios del universo. Yo soy el dueño de todo ser humano. Eso es lo que Cristo está haciendo. Eso es lo que Cristo nos está dejando ver. Porque lo que Tomás está haciendo aquí, ninguna otra parte de Dios ha aceptado esta declaración. Ninguna otra parte de Dios ha aceptado esta declaración. Ni ángel ni hombre alguno. A Cristo Tomás le dice en el contexto de la resurrección, Señor mío y Dios mío. Y Jesús toma eso, sigue de largo y va ahora a regular a Tomás. Pero Cristo acepta. Cristo le deja ver a Tomás y a nosotros que sí, verdaderamente, el Cristo que nosotros adoramos, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, Él es Señor de la creación. Y el texto mismo cita que es por esta resurrección Él se ganó el señorío. Y Tomás estaba diciendo bien. Tomás estaba diciendo bien. Porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo llevó a la muerte, a la tumba, y le resucitó al tercer día para que todo el universo, toda creación, todo hombre, toda mujer, toda autoridad, no sea de Él solamente por creación, no solamente sea de Él solamente por origen, sino porque Él se lo ganó venciendo la muerte en la cruz del Calvario. De manera que Tomás tiene razón. Bien dicho, Tomás. Yo soy Dios, yo soy Señor. Es una adoración aceptada, es una adoración bien declarada, bien direccionada. Es a Cristo el Señor, es a Cristo Dios que hay que adorar. Él es el Dios verdadero, amén. Adoramos al Dios verdadero, adoramos al Señor de la creación. Y aquí, al seguir de largo y pasar ahora más adelante a la reprensión con Tomás, nos dice que Él es Dios. No solamente que es una adoración aceptada o declarada aceptada, sino que es una adoración regulada, si bien pudiéramos decir. Hiciste bien. Hiciste bien. Hiciste bien en decirme Señor y Dios. Sin embargo, dice el texto, versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál es el punto aquí con Tomás? Pero no solamente con Tomás,
Porque ya Tomás se quemó en esa prueba de creer sin haber visto. ¿Cuál es el punto aquí? El Señor Jesucristo está mostrando gracia. Está mostrando gracia. Está reconociendo, en primer lugar, en cuanto al pasado, una humildad mayor. ¿Cuál es la humildad mayor? Creer sin haber visto. ¿Cuál es la gracia futura? Decirnos que si creemos sin ver, hay mayor bienaventuranza. ¿Cuál es el punto aquí? Como mismo dice Arthur Pink, es bueno, sabio y humilde usted creer y ser convencido por las evidencias delante de usted. Es sabio, bueno y humilde. Pero es más bienaventurado usted creer en Cristo sin ninguna evidencia. Es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. ¿Y usted sabe cuál es mi intención con esta declaración? Traer gozo a nosotros y paz a nosotros. Mire qué dice el texto. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 dice el texto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honor, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle ¿qué? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra salvación, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué bienaventurados somos nosotros. Qué bienaventurado es la iglesia. Oh, amados hermanos, si hoy gozamos de tener puesta la fe en el Señor y Dios Jesucristo, no se trata de nosotros, lo que hemos sido bienaventurados. Lo que somos bienaventurados, lo que somos es dichoso. La dicha, la gracia, el favor de Dios ha sido para con nosotros. Porque hemos creído sin haber visto. Porque hemos creído sin pedir, sin demandar evidencia. Oh, amados hermanos, yo quisiera que concluyamos citando algunas cosas. Una vez más, reconozcamos, amados hermanos, que nosotros estamos llenos de escepticismo. Nosotros, usted y yo, somos uno Tomás. Y como Tomás necesitó de la gracia y la verdad de Cristo, usted y yo también necesitamos de la gracia y la verdad de Cristo. Constantemente. El escepticismo de Tomás es un escepticismo fue acompañado por su generación y sigue siendo acompañado por nuestra generación. Es la gracia del Señor Jesucristo para con nosotros. Oh, amados hermanos, reconozcamos la gracia del Señor Jesucristo. Reconozcamos el poder del Señor Jesucristo y no le temamos a los escépticos. Si nos piden evidencia, si nos piden explicación, démosle la palabra del Señor. Cristo tiene poder con su palabra quebrantar el corazón del ser humano. Si aún está en la universidad y el profesor quiere que le explique, ora a Dios, pide gracias al Señor y haz todo el esfuerzo de explicar y dar a conocer tu fe. Porque también el escéptico Cristo lo salva. Porque también al que tiene preguntas Cristo lo salva. Porque también al que pide evidencia Cristo lo salva.
Compartamos el evangelio a todo el mundo. No nos confiemos. Es un pueblo bueno, vamos para allá a evangelizar. ¿Y por qué bueno? No, ahí no abre la puerta. Ahí la gente te llama, ven, explícame. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer para allí, para este lado? Que le tenemos un mal apodo. Y lo tenemos como una provincia mala. No, ahí son demasiado incrédulos. Dios salva. Dios salva. Dios salva al que se presta para oír, pero Dios salva también al que se resiste y pide evidencia. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Confiemos en el poder del Señor Jesucristo para salvar al que no es intelectual, para salvar al intelectual. Amados hermanos, tengamos la libertad de conciencia y la fe por toda la eternidad de que nosotros no estamos equivocados, estamos adorando al Dios verdadero. Estamos adorando al Cristo. Estamos adorando al Señor de señores, Dios de Dios, Rey de reyes. Estamos adorando a Cristo Jesús. Amados hermanos, veamos y apreciemos, pidamos gracias a Dios y digámosle: Señor, ayúdame a creerte, a vivir por fe y no por ver. Ayúdame a vivir por fe y no por ver. Porque hay mayor bienaventuranza, hay mayor felicidad, hay mayor gozo, hay mayor alegría cuando creo sin ver. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, tenga misericordia de nosotros. Y ayúdenos a ser una iglesia, Dios, que reconoce su debilidad. Ayúdenos a ser una iglesia, Dios, confiada en este Cristo que es Dios y Señor. Con autoridad, con poder, con derecho y juntamente lleno de gracia y compasión. Padre, ayúdenos a creer en la palabra de Cristo y darla al intelectual y darla al no letrado. Ayúdenos a confiar en su poder, en el poder de su palabra. Ayúdenos Dios a ver, perseguir y disfrutar la gracia de vivir por fe y no por ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, amados hermanos.